Miren, hoy el zorro de la política dominicana, Joaquín Balaguer, cumpliría 115 años de vida. Si estuviera vivo, nació en el año 1906, por allá en un lugar apartado en ese entonces, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Navarrete, un día como hoy, 1 de septiembre, de 1906. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor en Derecho, luego hizo un doctorado en la Sorbona de París, transitó por los principales puestos de la dictadura, puestos gubernamentales de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y Molina, desde embajador en varios lugares, en Colombia, en México, entre otros lugares. Fue secretario de Educación, subsecretario de la Presidencia de la República en ese entonces, y cuando vio la muerte el tirano Rafael Leónidas Trujillo y Molina el 30 de mayo del año 1961, adivinen qué, Balaguer era el presidente títere de Trujillo. Los presidentes títeres de Trujillo no hacían nada, el que gobernaba era Trujillo, pero era lo que firmaba. Entonces, ese era Joaquín Balaguer. Trató de mantenerse ahí en el control de la administración pública, pero finalmente, en enero del año 1962, tuvo que salir raudo y veloz de la República Dominicana, autoexiliado hacia Puerto Rico, donde pernoctó hasta el año 1966, finales del 65. Regresó para ser presidente de la República Dominicana. Un presidente en esos primeros años de funestos recuerdos. Indudablemente que muchas familias dominicanas no quisieran recordar. En esos 12 años de gobierno del presidente Balaguer, murieron muchos jóvenes, o fueron asesinados, no murieron, fueron asesinados muchos jóvenes valiosos de este país por ser opuestos a ese régimen del presidente Balaguer. Entre ellos, 2 periodistas connotados de este país, Gregorio García Castro, cariñosamente Goyito, Orlando Martínez en 1975, meses después, su hermano Edmundo Martínez Holling, por tener ideas opuestas al presidente Balaguer. También pues murió Otto Morales, Amin Abel Hasbún, cayeron abatidos por las balas asesinas de seguidores del presidente Balaguer, que querían pues presentarle a Balaguer un mundo irreal, un mundo donde no se contuvieran, nadie podía tener ideas opuestas al presidente Balaguer. Yo quiero compartir con ustedes parte de un documental que se preparó sobre la vida de este personaje, que todos los políticos dominicanos de la década de los 60, los 70, los 80, los 90, acudieron a la Máximo Gómez número 25, que era donde residía este personaje, a tocar la puerta, a ser recibido por Balaguer, a ser recibido por el presidente Balaguer, ¿sí? Y aquellos que no se plegaron a sus exigencias no lograron su propósito final, colocarse la banda presidencial. Aquellos que lograron establecer acuerdos con Balaguer sí lograron ponerse la banda presidencial, como fue el caso de el presidente Leonel Fernández, su primer mandato, 96-2000, logró
conseguir ganar las elecciones el año 1996, producto del acuerdo que llegó el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano en lo que se denominó el Frente Patriótico de cara a la segunda vuelta electoral del año 1996, que es la única vez que se ha producido aquí una segunda vuelta electoral. Se dejó al doctor Peña Gómez con todo el deseo de servirle al país desde el solio presidencial. Las accidentadas elecciones del año 1994, que concluyeron con una reforma constitucional que limitaba el mandato presidencial del presidente reelecto en ese entonces, 1994, presidente Balaguer, a 2 años, y convocar elecciones en 2 años, la cual cayó como un tonto, y no lo era, como un tonto el doctor Peña Gómez, porque pensó que las elecciones que se iban a organizar en 2 años eran un plebiscito para que él ganara el solio presidencial. No contó que Balaguer, ok, no iba, pero no contó con la astucia de ese zorro político llamado Joaquín Balaguer, que promovió a un adversario, si se quiere, perfil bajo del doctor Peña Gómez, que lo era el PLD, llevando como cabeza de la boleta electoral al doctor Leonel Fernández Reina, y el doctor Peña Gómez menospreció la capacidad de amarre y negociación que caracterizaba al Partido de la Liberación Dominicana en ese entonces. Amarró muy bien con Balaguer y consiguió que Balaguer saliera a votar en la segunda vuelta electoral del 30 de junio. Votó Balaguer. No votó en la primera vuelta electoral por el candidato de su partido, que era Jacinto Peinado, pero sí acudió temprano a votar el 30 de junio, como una señal correcta de que su candidato lo era el doctor Leonel Fernández Reina. Cuando el PLD no se plegó a las exigencias de Balaguer y sus seguidores, en el año 2000 se apartó de ellos. Se apartó de ellos, esto abrió la puerta para que ganara, aunque sea ahí Piquera, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Domínguez. Esa es, en breves palabras, la historia de Joaquín Balaguer, declarado luego por lo que él subyugó, por lo que él aplastó, por lo que él maltrató, por lo que a los cuales él o personeros de su régimen le asesinaron militantes del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, lo declaran padre de la democracia, un intelectual, eso sí, un escritor de primera, basta buscar ese libro de él, Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, excelente obra literaria. Pero yo quiero compartir con ustedes un documental que se ha preparado sobre la vida, la trayectoria de Joaquín Balaguer. Señor director, cuando usted disponga. Joaquín Balaguer ha muerto. El rumor tan periódicamente repetido solo era confirmado por el inconsolable llanto de la diminuta dama que había dejado de lado su escoba para llorar amargamente en un rincón de la vieja casona de la Máximo Gómez la partida del patrón querido. Casi un siglo de vida que abarcó 2 centurias de la historia dominicana. Concluyó una vida que se inició en Navarrete, provincia de Santiago, el 1 de septiembre de 1906. Comenzó sus estudios primarios en su aldea natal y los concluyó en Santiago de los Caballeros, en uno de cuyos establecimientos de enseñanza recibió el título de bachiller en Ciencias Sociales en 1916. Los estudios superiores los hizo en la Universidad de Santo Domingo, 1929, y amplió después esos estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de París en 1932. Amante de la política desde su juventud, al regresar al país, participó en la conspiración de Estrella Ureña y el general Rafael Trujillo contra el régimen de Horacio Vázquez. Instalado Trujillo como presidente, en 1935 ocupó la Subsecretaría de Educación Pública y Bellas Artes
y luego la Subsecretaría de Estado de Relaciones Exteriores. En 1940 volvió al servicio diplomático, desempeñando el cargo de embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en Colombia y Ecuador. En 1948 fue ascendido al rango de embajador ante el gobierno de México y en 1950 pasó a ocupar la Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes. Durante su permanencia en esta Secretaría de Estado se hicieron reformas importantes, entre ellas la de la creación de las escuelas normales, rurales y urbanas para la formación de maestros, la creación de liceos nocturnos para la clase obrera, colaborando además en la ejecución del Plan Bienal de Construcciones para dotar de aulas modernas a la población escolar de todo el país. La letra y la política fueron sus ocupaciones principales. Se inició en la actividad periodística primero como corrector de pruebas y luego como articulista del diario La Información de Santiago de los Caballeros, 1924-1928. En 1930 fue designado abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras. Más tarde, en 1932, fue designado secretario de primera clase en la Legación Dominicana en Madrid y 2 años después ocupó el mismo cargo en París. En 1956 es designado secretario de la Presidencia y el 16 de mayo de 1957 fue electo vicepresidente de la República. Ante la renuncia del presidente Héctor B. Trujillo en 1960, pasa a ocupar, el 3 de agosto, la primera magistratura del Estado. Después de la muerte del generalísimo Trujillo, el 30 de mayo de 1961, le cupo la misión de encaminar al país hacia su democratización política. Una revuelta militar con gran apoyo popular, encabezada por el general Rodríguez Echevarría, lo hace asilarse en la Nunciatura, ubicada al lado de su residencia, y en 1962 salió hacia el exilio, permaneciendo 4 años en territorio de los Estados Unidos, en donde formó un partido político que luego denominó Reformista. Al estallar la revuelta militar de 1965, que provocó la segunda intervención norteamericana, retornó al país y en 1966, tras las elecciones generales celebradas bajo la supervigilancia de la Organización de los Estados Americanos, resultó electo presidente de la República para el período 1966-1970. Fue reelecto para el período 1970-74 y 1974-78 y ocupó nuevamente la primera magistratura desde 1986 hasta 1996. Antes, durante y después de su ingente labor gubernativa, Joaquín Balaguer aportó uno de los más enriquecedores aportes intelectuales que registra la historia de la cultura dominicana y de Iberoamérica. Su creatividad poética, iniciada cuando apenas se contaba 15 años de edad, con las obras Salmos Paganos, 1920, Claro de Luna y Tebaida Lírica, 1924, la continúa a lo largo de su intensa vida pública en Azul en los Charcos, 1941, Guía Emocional de la Ciudad Romántica, 1944, dedicada a exaltar los valores arquitectónicos e históricos de la ciudad de Santo Domingo, primada de América. Cruces Iluminadas, 1975, y La Cruz de Cristal, 1976, ambos poemarios dedicados al dolor por sus familiares fallecidos. El Huerto Sellado, 1981, una especie de autoantología de sus inquietudes poéticas juveniles. Galería Heroica, 1986. Cánticos poéticos destinados a honrar héroes nacionales. La Venda Transparente, 1987, poemario que expresa su resignación ante su ceguera y la fuerza creadora que esta circunstancia lo promueve. Y Voz Silente, 1993, versos íntimos de sus más recientes creatividades poéticas.
Como estudioso de la preceptiva literaria y de la filosofía, los aportes de Joaquín Balaguer son numerosos. En 1927 publica un ensayo acerca del escritor Federico García Godoy y en 1930 aparece su obra Nociones de métrica castellana. En 1939 publica Heredia, Verbo de la libertad, dedicado a estudiar al poeta dominico cubano que estimuló la lucha de aquel país por su independencia. En torno a un pretendido vicio prosódico de los poetas latinoamericanos, aparecido en 1944, avanza en el análisis de la poesía iberoamericana. Ese mismo año publica Letras Dominicanas y su obra de texto escolar Historia de la Literatura Dominicana. En 1947 aparece su libro Los próceres escritores y en 1948 edita Semblanzas literarias. 6 años después, en 1954, publica su enjuicioso ensayo señalado como texto en varias universidades de habla castellana, titulado Apuntes para la historia prosódica de la métrica castellana, ensayo recomendado por ilustres filósofos ibéricos. En 1958 aparece su importante monografía Colón, precursor literario, traducida recientemente al francés. En 1996 aporta el ensayo didáctico Yo y mis condiscípulos. No menor importancia tienen sus obras como historiógrafo y estudioso de las ideas políticas. Publica en 1941 el ensayo Tratado Trujillo Hall, relativo a la independencia financiera dominicana. Aparece en 1944 su libro La política internacional de Trujillo, y en 1947 aporta el enjuicioso estudio acerca de la realidad dominicana. Publica en 1950 la notable biografía del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, titulada El Cristo de la Libertad, y en 1952 aparece su memorable ensayo acerca del principio de la alternabilidad en la historia dominicana. En 1957 publica La palabra al servicio de la libertad política. Precisamente, en 1962, elaborado durante los días difíciles de la caída del régimen de Trujillo, publica una biografía de Antonio Duvergé titulado El centinela de la frontera. Y en 1966 aparece su monografía Apuntes para la historia de los trinitarios, el grupo de patriotas que fundara en 1838 la agrupación revolucionaria que hizo posible la separación dominicana de Haití. En 1973 edita la recopilación de sus pronunciamientos políticos durante las últimas 2 campañas electorales, titulada La marcha hacia el Capitolio, así como una selección de sus más importantes piezas oratorias sobre asuntos educativos y de sus actividades diplomáticas. Edita en 1974 sus ensayos Temas históricos y literarios, y en 1975 publica La palabra encadenada, o sea, sus más notables discursos durante la era de Trujillo. En 1976 aparece una importante recopilación de sus mensajes presidenciales y en 1978 se edita Pedestales, recopilación de los memorables discursos que ha pronunciado acerca de héroes nacionales y latinoamericanos. Para incursionar en la novela histórica, publica en 1983 su valiosa narración Los Carpinteros. En 1988 aparecen sus Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, libro singular en donde enjuicia aquel período, así como a sus personajes más connotados y su propia labor en aquel interregno. En suma, el trabajo de Joaquín Balaguer como literato, humanista y hombre de Estado constituye un patrimonio de extraordinario valor para la historia cultural, política, económica y social de la República Dominicana y del entorno geopolítico de este país, que es precisamente guardián de las primicias más decisivas en la gesta del descubrimiento
y de la evangelización del Nuevo Mundo. Durante sus periodos como presidente, los planes de viviendas para las clases más necesitadas se extendieron por todo el país. El doctor Balaguer, hombre de letras y educador, sabía que los pueblos progresan capacitando su gente. Por ello ordenó la construcción de escuelas en todo el territorio nacional, construyó hospitales, dispuso la construcción de mercados modernos para proteger la cosecha de granos del campesinado, dispuso la construcción de acueductos, alcantarillados y plantas de tratamientos de aguas negras en todo el territorio nacional. Quisimos compartir con ustedes lo más que podíamos de este documental, para que ustedes, muy en especial la juventud de estos tiempos, se enteraran, se informaran quién fue Joaquín Balaguer Ricardo, Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, un hombre que, amante de las letras, un literato, como narra el locutor, que a pesar de ser un hombre de Estado, tener responsabilidades inmensas dentro del Estado, hasta presidente de la República por 22 años, nunca paró de escribir, siempre escribía, tenía producciones literarias cada cierto tiempo. Ese fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, que falleció en el año 2002, también fue un político, como decíamos en el preámbulo, que gobernó el país con mano regia, muy dura. Fíjense que en las imágenes que ustedes acabaron de ver, no se escapaba detrás de Balaguer el generalato, 4, 5, 6 generales. El general Perebello, que se ve a espalda ahí del presidente Balaguer ya en su última juramentación como presidente, nunca lo desamparó. Y eso era una forma también de amedrentar a la gente. Yo tengo los guardias, trae un comediante dominicano, Cuquín Victoria, que parodió, fue uno de los imitadores número 1 del presidente Balaguer, incluso en sus comedias, que la pudimos ver muchísimos, en muchos canales televisivos, muy en especial en un famoso programa del mediodía, el show del mediodía. Me hacen falta toda mi guardia, decía Cuquín. Se maquillaba, se preparaba imagen y semejanza del presidente Balaguer. Miren, observen la imagen. Ahí están Pérez y Pérez, todos los generales de aquel entonces. Todos los generales de aquel entonces. Recuerdo en el año 1994, cuando el presidente Balaguer se juramentó como presidente de la República por última vez, trabajaba un servidor para el Senado de la República Dominicana. Todos esos militares que ustedes ven ahí huyeron raudo y veloz a ocupar el ascensor, pero olvidaron al presidente Balaguer. Se quedó solito ahí en el segundo nivel del Senado de la República. Y de inmediato, raudo y veloz, subieron por la escalera a buscar al presidente Balaguer, que se había quedado. Eso lo recuerdo como ahora, muy bien. Entonces, ese fue Balaguer. Balaguer fue ese que nadie va a repetir la historia del presidente Balaguer, porque esos son tiempos pasados, tiempo sepultado, y que el país no dará jamás un paso atrás para volver a sentir en carne viva esos gobiernos. Por eso ustedes ven que los gobiernos, muy en especial los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, copiaron parte del estilo de gobierno del presidente Balaguer. ¿Con qué? Con la construcción de infraestructura física, carreteras, avenidas, puentes, elevados, túneles, unidades familiares para las personas. El presidente Jorge Blanco quiso hacer lo mismo en el año 1982, cuando le tocó gobernar los destinos del país, creando dos ambiciosos proyectos que se llamaban Invivienda Santo Domingo e Invivienda Santiago. 10.000 unidades habitacionales en cada lugar se pretendían construir, pero no lo logró. No lo logró el presidente Jorge Blanco, porque todos quisieron plagiar, imitar al presidente Balaguer. El que no lo plagió, que fue el caso de Hipólito Mejía, pues solo duró 4 años.
solo duró 4 años, no llegó a las raíces mismas de la población dominicana, porque el presidente Balaguer enseñó a la gente a pedir prebendas, a humillar a la gente ahí en la avenida Máximo Gómez número 25, con la entrega de las famosas funditas, con la entrega de muñecas y bicicletas en el Día de Reyes a los niños y adolescentes. Y el PLD no siguió ese legado de Balaguer en el año 1996 al 2000, salió del poder. La gente le colocó un mote que le dio mucho trabajo al PLD salir de ese mote, que le decían lo come solo, porque no daban las famosas funditas que otorgó el presidente Balaguer en sus 12 años. El presidente Leonel Fernández nunca descuidó de dar las cajitas en diciembre. Todavía está fuera del solio presidencial y lo hace. Enseñanza del presidente Joaquín Balaguer. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tratar un tema de mucho interés que ha sorprendido a la población dominicana o a la población que viaja al exterior o regresa del exterior.